Estamos con el diputado Tonioli, hombre del Frente de Todos de Santa Fe. Bueno, en eso me parece que sí, que podemos acordar que hay una mora en muchos años de la democracia de construir más viviendas, ¿no? ¿O no? No, eso indudablemente. Eso digo, va de suyo. Lo que pasa es que nosotros acá estamos discutiendo, como decía la diputada preopinante, parece que estuviera en el recinto, pero digo, Karina Banff. Karina, Sí. estamos discutiendo sobre el mercado de alquileres. A partir de una demanda, entiendo que algún sector del mercado inmobiliario, y sobre todo una demanda, y lo dije antes, lo repito, ideologizada de un sector de la política que pretendió sacar provecho de ese reclamo del mercado inmobiliario, incentivando estos planteos más extremos de derogación. Fíjense que no se habla más de la eventual derogación de la ley. No. Es más, y sería como irresponsable, me parece. Acaba de decir, digo, porque aparte si el problema porque ahí se desnuda que el problema no es para todo el mismo. El problema para los inquilinos es el alto precio de los alquileres. Si yo digo que voy a derogar un tope existente, porque nos guste más o menos, es un tope, y además nadie obliga a aumentar a ese tope, se puede aumentar un alquiler, indexarlo a un porcentaje menor. Si nosotros evaluamos, o los inquilinos, las inquilinas evalúan que ese es el principal problema, si nosotros derogamos, hoy estamos liberando el precio de los alquileres en un escenario como el que estamos viviendo y con, ahí sí coincidimos todos, la baja cantidad de oferta que hay en el mercado. Bueno, ahí sí sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, creo que hay un acuerdo de todos los sectores. Todos planteamos por distintas razones que hay una muy baja oferta. Los números así lo indican. Operemos sobre la oferta. ¿Por qué? Y una forma de operar sobre la oferta sería, digo, porque ahí está entre los proyectos que se han presentado, sí, instrumentar algún tipo de incentivo fiscal para los dueños de... Nosotros creemos que ese es el camino. Nosotros creemos que hoy, frente a la baja oferta de inmuebles en alquiler, repito, que entendemos que no es producto de la ley, sino del escenario que estamos viviendo, de la financiarización de la vivienda, que es un proceso que excede este corto plazo, que es un proceso que se da no solo en la Argentina, sino también en el mundo, que la venta está en dólares y que el alquiler se percibe en pesos. Frente a todo esto, buscar la manera de promover que un titular de 1, 2, 3 viviendas, o segmentándolo, quizás hasta 3 viviendas, tenga una serie de beneficios en bienes personales, en ganancias, etcétera, y que quien tiene una cantidad mayor pueda tener quizás un beneficio menor, pero un beneficio al fin para poner esas viviendas en oferta. Nosotros creemos que hoy la salida a esta discusión, a este atolladero, es esa, porque además no hay ningún tipo de garantía de que bajando de 3 a 2 los años de alquiler y indexando cada 6 meses en vez de un año, haya más vivienda en alquiler. Lo que sí sabemos es que le va a salir más caro al inquilino, de eso no hay dudas, y que le va a reportar algún ingreso mayor a los titulares, indudablemente, y además que a las inmobiliarias seguramente les va a ir mejor, ¿no? Porque una de las grandes presiones que hay, muchas veces más que de los propietarios... Inmobiliarias para que el mercado se mueva, para que tengan trabajo. Un mercado que tiene renovaciones más cortas, que tiene indexaciones más cortas, por supuesto va a tener otro tipo de movimiento. Pero digo, creo que tenemos que prestarle atención a las exposiciones de algunos especialistas que mostraron números muy concretos y que dan cuenta de esto. Por ejemplo, concretamente, el número que se expresó hoy en la comisión es que un alquiler que se indexa en vez de cada un año, cada 6 meses, tiene un extra de 10% más de aumento anual. Entonces esto es claro, es decir, esto no va a beneficiar a todas las partes por igual, no. Esto va a ir en desmedro del inquilino. Bueno, si está la decisión, habrá que hacerse cargo de quienes quieran avanzar en ese sentido. Pero es bueno poder poner todas las cartas sobre la mesa. Me parece que la vía es otra, el incentivo para la vivienda en alquiler. ¿Cómo ve, diputado, el debate que arranca mañana entre los propios diputados con
posiciones unificadas en los diferentes bloques, en cada bloque, posiciones unificadas, o puede ser un debate transversal, con diferentes posiciones adentro de cada espacio? Sí, no arranca mañana, una aclaración. Se postergó, ¿no? Se postergó la semana que viene. Lo Sí. que iban a ser 2 reuniones de debates, hoy y mañana, se convirtió en una reunión informativa porque no quedó otra, porque había una cantidad importante Sí. de expositores y expositoras que querían participar. De hecho, entiendo que esa sobredemanda tuvo que ser acotada en el día de ayer, ¿no es cierto?, para que hoy tuviera una extensión determinada la comisión y no se fuera de tiempo. Y se decidió que se trasladara a esas 2 reuniones de debate al martes y miércoles de la semana que viene. Igual esto queda sujeto a la mesa directiva de la Comisión de Legislación General que decidirá en los próximos días el criterio a seguir. Pero sí, lo que sabemos es que las próximas reuniones son de debate. La pregunta concreta, sí, no lo sé todavía. Nosotros tenemos una reunión pendiente de todo el bloque del Frente de Todos para clarificar después de estas riquísimas, como dije antes, reuniones de exposición y para ver, ninguno de nosotros sale igual de ese debate. Yo me voy en particular, como dije antes, con números muy contundentes, muy claros, que dan cuenta de lo dificultoso o lo problemático que sería en un escenario inflacionario y en un escenario donde el problema fundamental del alza, el problema fundamental para los inquilinos, del alza del precio de los alquileres, está dado por los nuevos contratos que no están regulados y las renovaciones que tampoco están reguladas. Sí hay proyectos que proponen, como el de José Luis Gioja, que acompaño con mi firma, el de Maciota, entre otros, que establecen algún tipo de regulación. Pero si el salto más alto en los precios de los alquileres o lo que empuja a los alquileres al alza son particularmente las renovaciones y los nuevos contratos, bajar de 3 a 2 años, es decir, generar más renovaciones y más nuevos contratos, va a ser inconveniente, sobre todo para los inquilinos, ¿no? Claro, y el tema siempre es lo que uno tiene en oferta, ¿no? La cuestión es que hay poca oferta y, como dice usted, ¿cómo seducís con alguna ley al propietario para que diga, pongo el departamento en alquiler y no lo dejo cerrado o trato de venderlo, ¿no? Vos me preguntás a mí qué creo yo que hay que hacer o qué creo que sería lo ideal. Hay que imitar a muchos países del mundo, a los que nos llenamos la boca admirándolos, o algunos se llenan la boca admirándolo, países capitalistas centrales, estoy hablando de esos países que han establecido mecanismos de sobretasas en el nivel más bajo del Estado o de impuestos a las viviendas ociosas. No para doña Rosa, como escuché hoy en la comisión, que tiene el ahorro de toda su vida y que compró una pequeña propiedad para tener una rentita extra. A los grandes tenedores, a los grandes operadores del mercado que tienen la capacidad, porque doña Rosa, que tiene una propiedad, 2 propiedades, no tiene la posibilidad de retenerla y no ponerla en alquiler porque tiene que pagar los impuestos, ¿no? A esos grandes tenedores un impuesto a la vivienda ociosa. Creo que eso es posible hoy con esta composición de la Cámara. Imposible. Ahora, lo que pasa es claro, ¿no? Creo que hay que ir por los beneficios, entre otras cosas, porque es algo que puede llegar a generar consenso. Porque no conozco el mercado, pero podría tener, tal vez es un prejuicio, que a lo mejor hay mucha de esa vivienda ociosa que alguien la hizo porque en su momento se sumó algún blanqueo, porque es una manera también de transparentar capital, pero me parece que son propietarios de departamentos que son como inaccesibles para el inquilino común, también me parece. Bueno, ¿O no hay mirá, algo de eso? Yo soy rosarino, me presentaron como santafesino, viste que tenemos los rosarinos esos vecinos, yo soy de Rosario. Una cosa es la capital de la provincia y otra cosa es una ciudad importante, pero bueno. En Rosario hoy, según algunos estudios que hacen una proyección del último censo, por eso es muy importante también el próximo censo, el resultado del próximo censo, pero esas proyecciones, según estudios como por ejemplo el Centro de Estudios de Scalabrino Ortiz, de la ciudad de Rosario, que es un centro de estudio nacional, establecen que aproximadamente en Rosario hay unas 60.000 viviendas ociosas. Es imposible que una ciudad donde hay 60.000 viviendas ociosas de las dimensiones de Rosario, esas viviendas no generen presión al alza sobre el mercado de alquileres. Si uno se va... ¿Y por qué están ociosas? Bueno, porque en varias general, causas. Por varias causas, pero en general se ha instalado en la última década, hubo un boom inmobiliario, hubo un boom de la construcción. Rosario proporcionalmente ha sido la ciudad que más ha construido
y uno se encuentra con que gran parte de esa construcción son unidades habitacionales de alta gama, claro, y en parte se utilizan para atesorar, ¿no es cierto? claro, Como reserva todo de valor. el puerto rosarino, por ejemplo. El puerto norte, lo que es, en realidad, a mí me gusta llamarlo refinería, que es el nombre del barrio, un barrio histórico, el barrio Sí. donde nació, por ejemplo, el Pato Pastoriza. Mira vos. Que ha perdido su fisonomía, se ha dado un proceso de lo que los arquitectos llaman un proceso de gentrificación, y hoy se hace llamar a sí mismo como Puerto Norte. Es que está en un rincón del parque, ese me parece. ¿No? Sí, en Claro. la costa central, Claro. en la costa no, yendo para el norte. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar, Sí. hermoso lugar, donde se ha construido, y uno, si va a la noche, por ejemplo, se ha construido muchísimo, y si va a la noche, lo tomo como símbolo, pero hay otra zona de la ciudad donde pasa lo mismo, se encuentra, y no hablo de, de los edificios de oficinas, sino de las Sí. viviendas, con una parte importante, masiva, Cerrado. de luces apagadas, Claro, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Que da cuenta de esa situación. Entonces, lo dijo alguien también en la comisión, no recuerdo el nombre, construir, o el boom de la construcción, no significa siempre que No, eso claro. termine en el mercado del alquiler y que facilite el acceso a la vivienda. Por supuesto, hay una mora del Estado en ese sentido, indudablemente, pero en este caso también se requiere que de alguna manera el Estado establezca algunas regulaciones. Eso es lo que se acordó cuando se aprobó esta ley. Después discutamos sobre lo que hay que cambiar, si hay que hacer, como estamos planteando nosotros, leyes que permitan incentivar la oferta, dándole algún incentivo concreto al titular de 1, 2, 3 viviendas, etcétera, para salir de este cuello de botella. Pero digo, el acuerdo que hubo a la hora de discutir esto es que de alguna manera, y por la disparada del precio de los alquileres, el Estado tenía que establecer alguna regulación mínima. Algo de esa regulación, todos los actores lo han valorado. Por ejemplo, que los contratos hoy, si antes había 9 millones de contratos de alquileres, había 9 millones distintos de contratos. Hoy es todo Alguno igual, solo, sí. ¿no? Entre otros beneficios, ¿no? Acá dicen que hay mucho negro, contrato en capital, Bueno. por lo menos, pero bueno. ¿Alguna consulta más? No, Bueno. no, más Ahí que está, a ver. completo. Le consulto, diputado, hoy al principio del programa contábamos que se van a conformar 10 comisiones esta semana, un poco más 11, ¿no? 11. Y hay algunas otras no importantes como asuntos constitucionales y justicia. Esa se demora, nos preguntábamos por qué, así que le trasladamos la pregunta. ¿Y a usted qué le parece? Está mal responder con una pregunta. No, hasta ahora se habían demorado. Prefiero no entrar en esa en particular, porque la verdad que no sé cuál es el intríngulis último sobre esta. Hasta ahora había una demora, porque todos ustedes saben que hay un nivel de paridad en la Cámara que hace que algunas cuestiones puedan ser objetivas, es decir, Sí. vos tenés un bloque de tanto, te corresponden tantas presidencias, más o menos pareja, entre Juntos por el Cambio, como gran interbloque, y el Frente de Todos, que es un bloque. Pero bueno, había algunas pretensiones de Juntos por el Cambio, particularmente para nosotros, de nuestro punto de vista, excesivas con respecto a las composiciones de las comisiones o en cuáles podía llegar a tener mayoría. Y digo, ¿por qué excesiva? Porque creer que una Cámara como la de diputados se conforma exclusivamente por una elección, es decir, una elección a la que indudablemente Juntos por el Cambio le ha ido bien, la última, es no conocer o desconocer explícitamente que las cámaras, en este caso particularmente la Cámara de Diputados, se construye con 2 elecciones encima, ¿no? Entonces, el triunfo en las últimas elecciones no te habilita a llevarte puesto a las otras fuerzas políticas y pretender tener mayoría incluso en comisiones donde nuestro frente, el Frente de Todos, se juega la gobernabilidad, ¿no? Del Ejecutivo nacional. Entonces, eso demoró, indudablemente, porque digo, por ahí se decía las internas en cada uno de los frentes, etcétera. Eso quizá embarra más o trae alguna dificultad en la marcha política general del país, pero no necesariamente en el funcionamiento del cuerpo, donde la discusión estaba trabada exclusivamente entre oficialismo y el grupo de la oposición más grande, ¿no? Ahora, su amigo Martínez elige siempre los momentos tranquilitos para asumir a jefatura del bloque. Mi amigo y vecino somos los dos de la zona sur Por eso, sí. de Rosario. Él es de Central, yo soy de Newell, somos dos equipos distintos, pero somos compañeros, por supuesto, y vecinos de la zona sur. Y consulta que va en la línea de lo que decía Martín.
Cuando se agote la cuestión alquileres, ¿por dónde cree que va el oficialismo en materia de tratamiento de leyes que le importan? ¿Leyes económicas o por yo dónde? mañana me voy a formar parte de la reunión constitutiva de la Comisión de Industria, ¿no? Sí, claro. Con Casareto. Sí, con Casareto. Comisiones en las que pedí integrar, formar parte. Ahí va a haber un número importante de leyes que, al menos nosotros, ¿no? Habrá que ver qué piensa la oposición, pero creo que hay alguna charla al respecto. Tenemos cifradas muchas expectativas. Hablo de la ley de compra argentino, la ley de electromovilidad, la ley de desarrollo o promoción de la actividad autopartista y automotriz. Se me escapan algunas más, pero bueno, la de cáñamo industrial. Son todas leyes que lo que intentan es básicamente apuntalar un proceso en un sector de la economía, quizá la más dinámica, un proceso de salida de la pandemia donde los números han sido muy auspiciosos, es decir, donde los números están incluso mucho mejores, ya en algunos casos, la actividad industrial, lo vimos en los últimos días, los datos del INDEC, que en la prepandemia, que los años 2019, 2018, incluso previos a la crisis económica que se desató en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. Eso es parte de la agenda y para nosotros una parte no menor, ¿no? Porque es un poco el motor de ese programa que ha explicitado Matías Culfas de Argentina 2030 y que se propone en estos 8 años que hay de acá al 2030, poder generar en una Argentina donde hay 6 millones de trabajadores y trabajadoras formales dentro de la actividad privada, para ser más precisos, 2 millones más de trabajadores formales dentro de la actividad privada. Seguramente ustedes me pueden preguntar qué hacemos con esos 6, 7, 8, 9 millones de trabajadores de la economía popular si la idea es al 2030 incorporar esos 2 millones de trabajadores a la economía formal. Bueno, hay otros planteos también dentro de la Cámara. Seguramente, por lo menos para mí, que provengo de los movimientos sociales, en particular del Movimiento Evita, es otro andarivel que hay que trabajar, ese otro sector de la economía, y hay un proyecto muy importante, el del monotributo productivo, que nosotros también vamos a impulsar, seguramente hablando con todos los bloques, intentando llegar a algún tipo de consenso, que es un ambicioso plan de blanqueo de millones y millones de compatriotas que están en la informalidad, en la economía popular, que no tienen patrón, que se han generado su propio trabajo y que de esta manera podrían incorporarse a algún grado de formalidad. Y esto vendría de la mano de otro proyecto que no está presentado, que el presidente anunció un poco el 1 de marzo cuando vino al Congreso, que tiene que ver con darle un marco regulatorio a la economía popular y generar crédito no bancario, generar la posibilidad de incorporar herramientas legales también a todo lo que es la economía popular y poder de alguna manera generar también una salida a quienes no tienen la posibilidad de pelearla a través de las paritarias, ¿no? El diputado Tonioli, hombre de la provincia de Santa Fe, Frente de Todos. Diputado, muchas gracias. No, gracias a ustedes.